know what it is that you need this morning, what you came in carrying, but He is I am. Walking around these walls, I thought by now they'd fall. Come on, sing it out. But you have never failed me yet. Come on, lift up your hands right there where you are. Waiting for change to come, knowing the battle's won. For you have never failed me yet. Come on, prophesy this over your life this morning. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. I cling to your word, Lord. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. If He's still enough for you, come on, just tell Him this. Jesus, you're still enough. So keep me in your love. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Oh, His promise still stands. Your promise still stands. Oh, come on, you need to declare that today. Declare that over your life. Declare that over your business. Declare that over your finances. Declare that over your children. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me. El cristianismo es una nueva vida en Dios. Christianity is a new life in God. Es esta vida eterna que Dios nos ha dado It's this eternal life that God has given us. y que ahora está en nosotros. And now it's in us. Y tenemos que aprender cómo vivir esta vida. We have to learn how to live this life. Y parte de eso es comenzar a declarar, a confesar continuamente la palabra de Dios. And part of that is learning how to confess continually the word of God. Si hay algo que yo hago es que de continuo yo estoy hablando la palabra de Dios. There's something that I do is that continually I'm speaking the word of God. Aun cuando no estoy hablándole a gente, yo Even estoy when- solo hablando la palabra When I'm de not Dios. speaking to people, I'm alone speaking the word of God. Porque en la medida que yo hablo la palabra de Dios, cosas se comienzan a crear. Because in the measure that I'm speaking the word of God, things begin to create. La Biblia dice en el libro de Hebreos, The Bible says in the book of Hebreos capítulo 11, dice, por la fe entendemos chapter 11 says, by faith we understand que el universo, that the world, the universe, todo lo existente, everything that exists ha sido creado por la palabra de Dios. has been created by the word of God. De manera que lo que se ve, In a way that what is seen, todo lo que usted ve, everything that you see, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se what veía. is seen has been made from what was not seen. ¿Cómo entendemos esto? How do we understand? Por la fe. By faith. Diga conmigo la palabra de Dios. Say with me the word of God. La palabra de Dios tiene la habilidad para crear todas las cosas. The word of God has the ability to create all things. Pero la palabra de Dios en el libro, en la Biblia, But the word of God in the book, in the no Bible, tiene efecto. has no effect. Yo he ido a casas que tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. Gone to houses where they have the Bible open in Psalms 91 Y que para que Dios proteja la casa. for God to protect the house. Mi amado, la palabra en el libro no tiene efecto. Beloved, the word in the book has no effect.
Una vez escuché uno que sacaba a los demonios dándole biblazos a la gente con el libro. I heard of one taking out demons, hitting people with the Bible. Un día te voy a sacar a los demonios con el One day I'm going con to el take out the libro. demons, hitting you with the book. Como que si el poder está en el libro. Like if the power is in the book. La palabra en el libro The word in the book no tiene poder. has no power. Pero la palabra en tu boca, But the word in your mouth, la palabra cuando tú la hablas, when you speak the word, tú no tienes que estar con el micrófono para hablar la palabra you de don't have Dios. to be with the microphone to speak the word of God. No tienes que estar hablando con gente. You don't have to be talking with people. No necesitas una congregación para hablar la palabra de Dios. You don't need a congregation to speak the word of God. Entra en mi oficina a cualquier hora Go into my office any hour, y tú vas a ver como yo estoy hablando la palabra de and you're Dios. going to see how I'm speaking the word of God. Yo hablo la palabra a los aires. I speak the words in the air. Yo hablo la palabra a mí mismo. I speak the word to myself. Yo le hablo la palabra a mi cuerpo. I speak the word to my body. Porque yo entiendo que todo ha sido creado por la palabra de Dios. Because I understand everything has been created by the word of Y God. todo lo que tú ves And everything you see ha sido creado de algo que no se veía, has been created from something that cannot be seen, pero que existía. but that existed. No lo podías ver You weren't able to see it porque es espiritual, because it's spiritual. pero es algo real. But it's something Es real. algo que existe It's something that exists. y lo puedes traer a lo natural And you can bring it into the natural por medio de la fe through the faith y la confesión de la palabra. and the confession of the word. Vamos, diga, el milagro Come on, say the miracle está en mi boca. is in my mouth. Diga, yo tengo el poder I have the power para crear las cosas. to create things. Yo puedo crear mi trabajo. I can create my job. Puedo crear mi I sanidad. can create my healing. Puedo crear los arcos a los pies. I can create the arches in the Puedo feet. enderezar I columnas. can straighten out backs. Puedo sanar huesos. I can heal bones Porque el poder está en mi boca. because the power is in my mouth. Alguien que entienda el poder que Dios te ha dado. Someone who understands the power that God has given you. Aleluya. La Biblia dice que Dios nos creó a la imagen y semejanza de Dios. The Bible says that He created us of His image and likeness. Nos creó a su imagen porque nos parecemos a He Él. created us of His image because we look like Him. Pero nos creó a su semejanza But He created us in His likeness porque tenemos la misma habilidad que Él tiene. because we have the same ability that He has. Es algo que está en ti. It's something that is in you. Diga conmigo, eso está en mí. Say, it is in me. Diga, es mi naturaleza. It's my nature, Yo soy semejanza de Dios. and I am a likeness of God. ¿Cuál es esa semejanza? What is that likeness? Que Él todo lo creó That He created everything por la palabra. by the word. La Biblia dice en el principio The Bible says that in the beginning, creó Dios los cielos y la tierra. God created the heavens and the earth. Y luego dice, y dijo Dios, hágase la luz. And then it says, and then God said, let there be light. Y la luz se hizo. And there was light. Mira cómo lo dice Primera de Juan. Look how 1 John, Perdón, capítulo Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Gospel of John, chapter 1, verse 1. Dice, en el principio era ¿qué? The beginning was what? ¿Era quién? It was what? El verbo. It was the Word. Y el verbo era con And Dios. the Word was with God. Y el verbo era Dios. And the Word was God. Grite fuerte la palabra. Shout the Word. Otra versión lo dice así, no hijo, devuélvete. Otra versión lo dice así, en el principio era la palabra. In other words, it says, in the beginning was the Word. Y la palabra era con Dios. And the Word was with God. Y la palabra And era Dios. the Word was God. Por eso dice que Dios
creó todo en Cristo. That's why it says God created everything in Christ. Dios creó todo en la palabra. God created everything in the Word. Y dijo Dios, God said, hágase la luz. let there be light. Y la luz se hizo. There was light. Todo fue creado por medio de Él Everything was created through Him y para Él. and for Him. Porque Él es Because He is la palabra de Dios. the Word of God. Y esa palabra te ha sido dada a ti. And that Word has been given to you. No para que la lleves de adorno. Not to have it as adornment. La Decoration. mayoría de los cristianos llevan la palabra de adorno adentro. Majority of Christians have the Word as decoration within them. Tienes la palabra dentro de ti. You have the Word within you. Quiero que lo entiendas. Understand it. Tú naciste por la palabra. You were born by the Word. Más adelante Juan dice, a lo suyo vino. A little forward in this book it says that He came to His own. ¿Quién vino? El verbo. The Word came. El verbo a lo suyo vino. The Word came to His own. La palabra vino. The Word came. Y los suyos no le recibieron. And His own did not receive Him or recognize Him. Mas a todos los que le recibieron. But all who received Him, ¿A quién? who? La palabra. The Word. Por eso es que el que no recibe la palabra, That's why whoever doesn't receive the Word, mas a todos los que le recibieron, but all who received Him, los que recibieron la palabra who received the Word, y los que creen en su nombre, they believe in His name, Él les ha dado la potestad, He has given them the power, te ha dado el derecho has given you the right de ser hecho of being made hijo de Dios. sons of God. ¿Por qué tú eres un hijo de Dios? Why are you a son of God? Porque has recibido la palabra. Because you have received the Word. Se te predicó la palabra, se te predicó el mensaje de salvación. The Word and the message of salvation has been preached to you, Y tú lo recibiste. and you received it. Y cuando lo recibiste, And when you received it, te hiciste. Recibiste este derecho. you received this right. Es un derecho. It's a right. Tú tienes que conocer tus derechos. You have to know your rights. Hasta que tú no sepas los derechos que tú tienes en Dios, Until you know the rights that you have in God, Satanás te va a seguir zarandeando. Satan's going to continue shaking Satanás you va up. a seguir poniendo enfermedad en tu cuerpo, Satan's going to continue putting sickness in your afectando body, tu matrimonio, affecting your marriage, afectando tu identidad, affecting your identity, porque no sabes en los derechos que Dios te ha dado. because you don't know the rights that God has given you. Cuando tú recibes la palabra, When you receive the Word, Dios te da el derecho, God gives you the right, la autoridad the authority de ser hecho hijo de Dios. of becoming a son of God. Mira cómo lo dice. No nacido Not being born de simiente corruptible. of a corruptible seed. Dios te da el derecho de ser hecho hijo de quién? God gives you the right of being sons of Dios. who? A sons of God. No nacido de simiente corruptible. Not being born of a corruptible seed. De ningún hombre, No man. sino de una simiente incorruptible. But of a incorruptible seed. Una semilla incorruptible, A seed that is incorruptible. que es la palabra That is de Dios. the Word of God. Mueva la mano si me está entendiendo. Give your hand of your understanding. Aleluya. Es la palabra de Dios. It is the Word of God.
Mira esto, el libro de Lucas. It is the book of Luke. ¿Usted está listo para esto? You ready for this? Vamos a ver. Libro de Lucas, Luke. capítulo 11, Chapter 11, verso 27. verse 27. Mire cómo dice allí. Look what it says there. Mientras él decía estas cosas, He was saying these things. él estaba enseñando acerca de la liberación. He was teaching about deliverance. Y mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud, así como que si entre ustedes se levantase una mujer, A woman among the crowd se levantó entre la multitud, levantó la voz y le dijo: raised her voice and said to him, bienaventurado el vientre que te trajo blessed is the womb who bore you, y los senos que mamaste. and the breast which you nursed, which nursed you. Ella está escuchando la enseñanza de Jesús. She's listening to the teaching of Jesus. Mi mamá dice amén. Mom says amen. Sí, yo sé que todas las mamás dijeron amén. And all the moms Gloria a say Dios. amen. Glory to God. Ella le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. She said, blessed is the womb that bore you and the breast which nursed you. En otras palabras, ella dijo: bienaventurada sea María, In other words, she said, blessed be Mary. sea bendecida, Let her be blessed. sea feliz, Let her be happy. doblemente bendecida Twice blessed. esa mujer que te cargó en el vientre, That woman that bore you in the womb. esa mujer que te tuvo adentro de ella por 9 meses, That woman that had you in her for 9 months. hasta que tú saliste de su vientre. You came out of her womb. Que esta mujer sea bienaventurada. Let this woman be blessed. Pero lo más que me impactó But what I liked the most fue la respuesta de Jesús. was Jesus' answers. Está interesante eso. Bienaventurada tu mamá. It's interesting what she says. Be blessed, the woman, your mom, Wow, que sostuvo en su vientre a un ser como tú. who carried in her womb a being like you, A un hombre como tú, un profeta como tú. a man like you, a prophet like you. Versículo siguiente. Next verse. Mire lo que le dice. Y él le dijo: But he said, antes, more than that, bienaventurados, blessed are those, felices, happy are those, doblemente bendecidos, blessed twice, los que oyen la palabra de Dios those who hear the word of God y la guardan and keep it, y la protegen and they protect it, y la cuidan they care for it, y la aman. and they love it. Esta mujer creía que se la estaba comiendo con esa revelación. This woman believed that she was, showing off with the revelation. Como mi mamá que dijo amén, gloria a Mom Dios. said, amen and glory to God. Para todas las mamás dijeron amén. All the moms that said amen. Mi mamá dijo: él salió de mi vientre. My mama said, he came out of my womb. Bienaventurada esa mujer Blessed be that woman. que cargó a Cristo en su vientre. Carried Christ in her womb. Pero él se voltea y dice: But he turns around and says, mas yo les digo, more than that. ese antes es como, ok, usted está diciendo eso. It's like, okay, you're saying this. Eso está bien. That's good. No es que está mal, está bien. Not that it's bad, it's good. Ella me cargó en su vientre. She carried me in her womb. Mas yo les digo esto: But I say this to you. feliz, Happy, doblemente bendecido, blessed twice, los que oyen those who hear la palabra de Dios the word of God y la guardan. and keep it. Note las dos cosas: Look at both things. la oyen You hear it y la guardan. and keep it. Hay unos que la oyen, There are some who hear it, pero les entra por aquí y les sale por allá. but it comes in through one ear, it goes out the other. Él dice: feliz y bienaventurado It says happy and el blessed, que la oye those who hear it y la guarda and keep it y la cuida and care for y it la ama and love it y la pone por obra. and put it into practice. Vamos, el que escucha la palabra Come on, whoever hears the y word dice: lo que el pastor está hablando yo lo voy a poner
poner por obra. It says what the pastor is speaking, I will put Yo it into creo lo que practice. Dios está hablando. I believe what God is saying. El que crea la palabra de Dios es bendecido. Whoever believes the word of God is blessed. Es bienaventurado. He is blessed. El que la oye Those who hear it y la guarda. and keep it. Y yo le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué es más bienaventurado escuchar la palabra And I asked God, God, why is it more to be blessed hearing the word que María? than Mary? ¿Y sabes lo que el Espíritu Santo me dijo? You know what the Holy Spirit told me? El Espíritu Santo me dijo, es más bienaventurado el que oye mi palabra y la guarda. He told me it's better for those who hear my word and keep it, Porque María, because Mary ella me cargó en su cuerpo, en su vientre. carried me in her body, in her womb. Pero el que oye mi palabra y la guarda, But those who hear my word and me keep it, carga en su espíritu. they carry me in their spirits. Ay, 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 ay. Ella me cargó She carried me solamente en su cuerpo, only in her body, en la parte más externa de su ser. the most external part of her being. Pero el que oye mi palabra y la guarda, Those who hear my word and keep it, me carga en la parte más interna, they carry me in the most internal más part, interna de su ser. the most internal part of their being. Yo he venido a decirte esto, mi hermano. I've come to tell you this, my La brother. sanidad en tu vida va a venir de adentro hacia afuera. The healing in your life will come from inward La out. liberación en tu vida va a venir de adentro hacia afuera. Deliverance in your life will come inward El out. cambio en tu vida va a venir de adentro hacia afuera. The change in your life will come inward out. Cuando tú recibas la palabra de Dios When you receive the word of God y dejes que esa palabra llegue adentro a tu espíritu, and you let that word go into your spirit, de adentro hacia afuera van a comenzar a ocurrir milagros. inward out, miracles will begin to occur. Y yo le dije, Señor, explícame más. I said, Lord, explain to me more. Eso fue esta mañana. That was this morning. Y yo le dije, Señor, ¿qué más hay ahí? I said, Lord, what else is in there? Y él me dijo esto. And he told me this. María es interesante Mary is interesting porque ella me adoptó. because she adopted me Según la carne. according to the flesh. Quiero que entiendas que Jesús Understand that Jesus no era hijo de María. was not Mary's son. Jesús es hijo de Dios. Jesus is the Son of God. Aunque María lo trajo al mundo. Even though Mary brought him to the world, Fue el instrumento que Dios usó para traerlo al mundo. she was the instrument that God used to bring him to the world. Pero Jesús But Jesus es hijo de Dios. is the Son of God. Jesús es el hijo de Dios, Jesus is the Son of God, adoptado por los hombres. adopted by men. Y vino a la tierra And he came to the earth a hablar la palabra. to speak the word, La palabra del Padre. the word of the Father. El hijo de The Dios Son of God. dejó el cielo He left heaven y vino a la tierra and came down to earth y entró a la tierra and went into the earth como adoptado por el hombre. as adopted by men. José no era el papá de Jesús. Joseph was not the father of Jesus. Jesús es el hijo de Dios. Jesus is the Son of God. Pero José lo adoptó. But Joseph adopted him. Por eso es que Jesús es según el linaje de David, según la carne. That's why Jesus is according to the lineage of David according to the flesh.
Por eso Jesús es hijo de David, why según la carne. Jesus is the son of David according to the flesh. Porque José y María lo adoptaron. Joseph and Mary adopted him. El Hijo de Dios vino al mundo. The Son of God came into the world. El Hijo de Dios fue adoptado por el hombre. The Son of God was adopted by men. Y vino a predicar la palabra. And he came to preach the word. Para que todo aquel que oye su palabra. All those who hear his word. ¿Dónde está esa gente? Where are those people? Para que todo aquel que oye su palabra y la guarda. For all those who hear his word and keep it. Voy a decirlo así. I'm going to say it like this. El Hijo de Dios The Son of God, dejó el cielo he left heaven y vino a la tierra and came to earth y fue adoptado por los hombres. and was adopted by men. Nació en la tierra Was born in the earth y comenzó a hablar la palabra de su padre. and began to speak the word of his Father. Para que todo aquel That all those para que todos los hijos de los hombres that all the sons of men que oyen that hear y guardan la palabra de Dios and keep the word of God puedan ser adoptados should be adopted como hijos de Dios. as sons of God. Cuando tú oyes la palabra When you hear the word y la guardas, and you keep it, tú que eres un hijo de hombre, you that are a son of man, ahora eres adoptado now you're adopted como un hijo de Dios. as a son of God. Mira, el Hijo de The Dios Son of God aceptó ser adoptado por los hijos de los hombres accepted to be adopted by the sons of man. para que ahora nosotros, los hijos de los hombres, We, the sons of man, podamos ser adoptados por su Padre Dios. can be adopted by his Father God. La mayoría de la gente tiene problemas con la adopción porque no saben lo que dicen. Majority of people have problems with adoption because they don't know what they say. Ay, pero ¿por qué yo soy adoptado hijo de Dios? Why am I adopted son of God? Porque él fue adoptado hijo de hombre. Because he was adopted son of man. Aleluya. Colócame ahí Primera de Pedro Put 1 Peter. para que ellos entiendan esto. They can understand this. Primera de Pedro 1 Peter. Ay, no te lo puse ahí. Dice, siendo renacidos It says, being reborn por la palabra de Dios. by the word of God. Nosotros somos hijos de los hombres, We are sons of man, pero cuando recibimos la palabra de Dios, but when we receive the word of God, la semilla incorruptible, incorruptible seed, entonces somos renacidos. then we are reborn, born again. Somos nacidos de nuevo We're born again como hijos de Dios, as sons of God, como hijos adoptados por Dios. as adopted sons of God. Dígalo sin miedo, diga, yo soy adoptado. Say without fear, say, I'm adopted. Soy adoptado por mi Padre. I'm adopted by my Father. El Rey. Bendiciones, mi nombre es Pastor Joan Zambrano y deseo invitarles a nuestros servicios los días domingos a las 10 de la mañana y nuestro segundo servicio a las 12:30 del mediodía. También puedes venir los días jueves a las 7 de la noche a nuestro centro de entrenamiento. Estamos capacitando líderes, así que te esperamos
y no te lo pierdas.